Que Dios le bendiga. En este video voy a tocar el concepto del estado intermedio y el estado final en las epístolas paulinas. Y quiero empezar con la confesión de fe bautista de 1689. La confesión de fe bautista de 1689 se basa en la confesión de fe Westminster. Es una declaración detallada de muchas doctrinas y en el artículo 31 habla sobre el estado intermedio. Y cuando digo intermedio me refiero al lapso de tiempo entre la muerte del cuerpo y la resurrección del cuerpo. Artículo 31 se titula Del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojados al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no admiten ningún otro. Vamos a tener un breve recorrido de algunos pasajes bíblicos. Se darán cuenta que en las declaraciones de fe de antes usaban la palabra malvados. Eso significa los pecadores, los reprobados, los que no han sido redimidos por la salvación en Cristo. Y remontando a Génesis 3:19, dice: polvo eres y al polvo volverás. Y vamos a recorrer las escrituras un poco. En Romanos 5 se habla sobre el nuevo Adán y que la muerte entró por el primer Adán y luego la vida entró por el segundo Adán, que es Cristo. Romanos 5, 2 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bien, entonces ya en esta sección plantea el hecho de que la muerte entró por el pecado. Y bien, entonces en 1 Corintios 15, el cual es la porción de escrituras más largas que tiene que ver con la resurrección. Y vamos a leer el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en 2 Corintios 5, versículos 6 y 8, dice: así vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y bien, entonces, en 2 de Corintios 12, versículo 2 a 4, habla de una experiencia que Pablo tuvo fuera de su cuerpo y dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y bien, entonces Pablo habló de una experiencia en la cual su alma, según lo que sospechaba, salió de su cuerpo y pudo ver el cielo, y consta que aparte del cuerpo sigue viviendo el alma. Bien, en Efesios 4, versículo 10, vemos otro dato interesante. Efesios 4, versículo 10, dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Y en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 21 a 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y bien, entonces Pablo estaba con ese dilema, obviamente deseoso de poder estar con el Señor en el cielo, pero también deseoso de continuar su ministerio aquí en la tierra. Y lo que nos hace ver es que cuando el creyente muere, pasa para estar en la presencia de Dios enseguida. Vamos a volver a 2 de Corintios, capítulo 5, para ver en más detalle algunos conceptos. Y dice así la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, podemos ver algunas realidades. Nuestros tabernáculos, es decir, cuerpos, envejecen y eventualmente mueren. En momentos de enfermedad, sufrimiento o vejez, gemimos y deseamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. En la gran mayoría de los casos, la salida de esta vida físicamente no es fácil. Pero tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué es esa casa? ¿El cuerpo glorificado o el mismo cielo? Porque dice, seremos vestidos y no desnudos. Y si estamos ausentes del cuerpo, es decir, si nuestro cuerpo está muerto, estamos presentes al Señor. Y esa es nuestra morada, para estar con el Señor.
Y sea que estemos vivos o muertos, queremos agradarle al Señor y aguardamos nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo. Hemos visto en Filipenses capítulo 1 que vivir en la carne es una cosa, morir es otra cosa. Pero comenta el apóstol Pablo de que morir es ganancia, porque morir es partir y estar con Cristo. En 1 Corintios 15, vemos que los que durmieron en Cristo perecieron si no hay resurrección del cuerpo. Entonces, Cristo, por la resurrección de la muerte, es las primicias de los que duermen, ya que por la muerte entró por Adán, pero la resurrección entra por Cristo y todos seremos vivificados. Entonces, la idea de que el alma queda dormida en el momento de la muerte hasta la resurrección no tiene fundamento bíblico. La Biblia explica claramente que el alma va para estar con el Señor. Y no es solamente el apóstol Pablo, sino también el mismo Señor Jesucristo reveló al ladrón en la cruz que ese mismo día, cuando morían ellos en la cruz, que los dos irían a estar en el paraíso, en la presencia de Dios. Es un repaso muy leve, muy breve sobre el estado intermedio del ser humano. Y ahora vamos a mirar el tema de la resurrección de los muertos y el estado final. En la declaración de fe de la Alianza Cristiana Misionera, leemos lo siguiente, y cito: el fin de los impenitentes e incrédulos es la existencia eterna en sufrimiento consciente. El del creyente es de gozo y dicha eterna. Habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos. Para aquellos será una resurrección para vida y para estos una resurrección para juicio. Así dice la declaración de fe de la alianza. Pronto van a enmendar un poco, pero no están cambiando esa declaración mucho. Unos ajustes solo por asuntos de claridad lingüística. La Confesión de Fe Bautista de 1689. ¿Y por qué cito la Confesión de Fe Bautista? Yo la cito porque la Confesión de Fe de Londres o la Fe Bautista de 1689 fue basado, perdón, un momentito. No. Y la Confesión de Fe Bautista de 1689 se basa en la Confesión de Fe Westminster. Y esto es importante porque la Confesión de Fe Westminster es fundamental para todo evangélico, porque refuta los errores de la Iglesia Católica Romana y es una base, es un documento cuidadosamente elaborado y los bautistas lo adoptaron casi sin cambiar nada, pero por la doctrina del bautismo, ellos hicieron algunas redacciones en la parte del bautismo, porque los presbiterianos hasta el día de hoy bautizan bebés. Bien, así que leo de la Confesión de Fe Bautista. Dice:
Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Y podemos ver nuevamente la importancia del cuerpo en el plan de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 50 en adelante, dice lo siguiente. Por eso digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y por supuesto sabemos que este cuerpo no dura para siempre. Necesita ser resucitado y con cualidades eternas, no como el cuerpo que tenemos hoy en día. También en 1 Corintios 15, 35 y 38 hay más, o sea, podemos mirar mucho de 1 Corintios 15. También habla de la resurrección en 2 Corintios 5, como hemos visto. También lo comenta en 1 Tesalonicenses 4, 17, diciendo que nosotros no tenemos que estar tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque confiamos en la vida eterna. Bien, entonces vamos a mirar las diferentes cualidades que vamos a tener con nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, versículo 35 en adelante, dice esto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Así que vemos que nuestro cuerpo resucitado va a ser diferente a este cuerpo. Podemos especular, podemos asumir que nos vamos a reconocer, pero va a ser diferente en el sentido de que será inmortal. Versículo 42 de 1 de Corintios 15 dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Y bien, entonces estamos viendo acá el triste fin de nuestro cuerpo. Años atrás, cuando tenía que trabajar en mi segundo pastorado, entregaba equipos médicos a las casas. Por ejemplo, oxígeno, una cama articulada, cositas así. Llego a una casa, primera vez que llego, y había un señor ya en su vejez y su señora estaba en la cama. Y el señor estaba agitado porque él dijo que piensa que ella murió. Y me acerqué a la cama y ella murió. Ya estaba fría. Hemos presenciado el fallecimiento de muchos seres queridos. Algunas veces pasan por mucho dolor. A veces pierden el control de su cuerpo
y resulta en una condición humillante de no poder cuidar la función normal de su cuerpo. Es humillante, y la muerte es consecuencia del pecado. Puede haber alguien que se acuesta en su vejez y muere mientras duerme. Esa sería la forma más fácil de morir. Así murió mi tío. Quedó viudo y no pasó mucho tiempo hasta que un día se acuesta y mientras dormía murió. Y la mesera del restaurante donde él desayunaba se fijó que no llegó. Y el segundo día y tampoco. Y el tercer día y ella dijo no, él dijo nada. Llamó a la policía y encontraron que mi tío murió en su propia cama. Y bien, así que este cuerpo no dura para siempre y van a ser resucitados. Continúo leyendo de la confesión de fe bautista. ¿Y por qué? Porque es más detallado. Y dice así: los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra, los cuerpos de los justos por su espíritu para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Todos seremos resucitados, tanto los inconversos como los que somos salvados. Y vamos a ver algunas escrituras. Cristo habló del tema en Juan 5, 28, 29, pero ya que estamos enfocados en las epístolas paulinas, vamos a Romanos 8, versículo 1. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Volviendo a 1 Corintios 15, versículo 45, leemos lo siguiente. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y un día, por el poder de Cristo, seremos resucitados. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 6, versículo 8, el cual dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Volviendo a 1 Corintios 15, 42 a 49. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Si puedes imaginar seres queridos que han muerto en Cristo, imagínalos con el cuerpo más fuerte y vigoroso de su juventud. Podemos especular. Podemos asumir que de repente vamos a tener el mismo semblante que teníamos en nuestra juventud. No estamos seguros, pero el cuerpo va a ser glorioso y poderoso. Y versículo 46 en adelante dice: mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, el cuerpo físico es primero y después vamos a tener el cuerpo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que estamos viendo que vamos a tener el mismo cuerpo que tenía, o sea, el cuerpo glorificado como el que tiene Jesús. Versículo 49.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un cuerpo como el de Cristo. Me invito a que busquen Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestro cuerpo de humillación será transformado, dice la Escritura. Colosenses también menciona el tema. Colosenses 1, 18 dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hubo otros personajes que fueron resucitados en el registro bíblico, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero volvieron a morir. Excepto que Dios arrebató a Moisés y arrebató a Enoc, pero los demás que fueron resucitados, pues, porque Moisés fue arrebatado, y Enoc igual. Los que murieron y resucitaron en el Nuevo Testamento volvieron a morir, pero Cristo no volvió a morir porque recibió un cuerpo inmortal. Y esta es la razón por que dice que Él es el primogénito. Así que podemos hablar de un esquema. Está la segunda venida, simultáneamente la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos será para el juicio final, y cuando todo se acabó, Cristo entregará el reino al Padre. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver versículo 24 a 26, menciona el tema y dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Imagínense que el Cristo victorioso, el cristiano victorioso que pasa toda la vida fiel al Señor, con buen testimonio y una vida de servicio, siempre tiene una cosita al final, y es la muerte. Y aunque Cristo le dio la victoria en todo por toda una vida, la muerte todavía queda por ser vencida o destruida. Y en la resurrección de los muertos será destruido ese último enemigo. Así que 1 Corintios revela que la resurrección ocurre en la venida de Cristo, versículo 23. El cuerpo resucitado será incorruptible, versículo 22 de 1 Corintios 15. Será glorioso y poderoso, versículo 43. Será un cuerpo espiritual, es decir, inmortal, no material, porque tendrá las propiedades físicas como el cuerpo resucitado de Cristo. Será un cuerpo celestial, dice, y una transformación de mortal a inmortal, el cual es la victoria de Cristo sobre el postrer enemigo, la muerte. Y un día todo será completamente sujeto a Cristo. Efesios 1:10 también menciona esa promesa de que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y estamos en un proceso de reunir todas las cosas en Cristo. Vivimos en días de mucha apostasía, mucha indiferencia, mucha hipocresía. Y nuestra tarea es, por la gracia de Dios, serle fiel
y rescatar gente como si fuera de las mismas llamas del infierno. Vamos a tener un breve análisis de Romanos 8, versículo 8 en adelante. Romanos, capítulo 8, versículo 8 en adelante. 18 en adelante, perdón. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? La resurrección de nuestro cuerpo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Tan lindo es esto. Y un poco después, en el versículo 28, hay un versículo récate conocido por todo el mundo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y continúa el apóstol Pablo, anticipando nuestra victoria final. Cuando viene Cristo, resucitarán los muertos, seremos reunidos con nuestros cuerpos glorificados, y Cristo reinará en la tierra. Entonces, la resurrección es la esperanza en la cual somos salvos. Y qué lindo es esto. En segunda de Tesalonicenses, vamos a ver brevemente lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Perdón. No puede ser capítulo 5. Parece que apunté mal. No. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 a 10. Leí mal. Lo escribí bien, pero leí mal. Entonces dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mira el contexto de sufrimiento, otra vez, como en Romanos 8. Vuelvo, segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, veremos que cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, Dios va a pagar con tribulación a los que persiguen la iglesia. Y hoy en día hay mucha persecución. Nigeria, por ejemplo, y muchos otros países. Cristo se manifestará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. Y ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando venga Cristo en aquel día, será glorificado en los creyentes y admirado por todos los creyentes. En el juicio final, Romanos 14, 10 y 11 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9 dice: por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. ¿Qué tema más precioso para tu vida? Determinar ser agradables a Dios y obedientes a Dios. Y versículo 10 dice: ¿por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Hermanos, en el juicio de nosotros no es para determinar si vamos a entrar al cielo o no. No es para determinar la salvación, pero sí habrá una recompensa conforme a nuestras vidas terrenales, lo que hicimos y lo que no hicimos, y lo que teníamos que hacer que no hicimos. Y es impresionante tener en cuenta que nuestras obras serán recompensadas, no para la salvación, sino para reconocer nuestra fidelidad y nuestras flaquezas. Y por lo tanto, siendo que eso es así, entonces queremos vivir de la mejor manera posible por la gracia y con la gracia de Dios. Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es algo que va a pasar. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los creyentes no entrarán al juicio en la misma manera como los incrédulos y los impíos, sino que serán protegidos del mismo por Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera de la condenación. Colosenses 3, 24, 25 dice que Dios hará justicia a todos y según la misma norma, porque dice, y cito: y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. En 1 Corintios 3:13 revela que habrá una prueba de la obra de cada uno de nosotros. Y entonces dice, no hay otro fundamento sino Cristo solamente, pero cada quien tenga cuidado cómo edifica sobre este edificio, si es con madera, paja, oro, plata, lo que sea. Tenemos que estar pensando cómo puedo vivir mi vida terrenal de tal forma que mis obras perseveren, de que la prueba revele que fue algo de verdad de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así que vamos a concluir aquí enseñanzas del apóstol Pablo muy brevemente tocadas en este video, según las epístolas paulinas. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.